Bueno, pues una vez más estamos aquí en una nueva entrega de nuestro podcast de InPerson y en esta ocasión, aquí Mariano nuevamente con nosotros, viene a contarnos una anécdota que pasó la semana pasada y casi le tuvo sin dormir varios días, aunque por fin consiguió resolverlo y que una compraventa que aparentemente estaba bastante controlada porque sí que tenía una situación compleja, salir adelante. Y mejor que Mariano no puede ser nadie para contarnos. ¿Qué Bueno, tal dormiste la semana pasada? algún día mal. Algo fiaba. Algún día mal. ¿Pero por qué? Esta operación es un poquito compleja porque los vendedores están todos en el extranjero. Una venta, ¿no? De una vivienda, en este caso era en Segovia, ¿verdad? En Segovia, exactamente. Eso es. Eh, Cuando ya teníamos el ok, se llegó a un acuerdo con los compradores, con los vendedores, estaba todo. Me pidieron que si me podían, en vez de venir desde Uruguay, que es en este caso donde estaban, aquí para hacer la compraventa, porque había una de las hermanas que tenía poder, Sí. si me importaba que me hicieran un poder, ir a firmar yo y evitarse todo el tema del traslado y El del alojamiento, el jaleo, el coste, las horas, el Eso. pagado, efectivamente. Es algo normal, que suele pasar incluso dentro de España, que se firme, se mande poderes, De etc. hecho, no sé cuántas he firmado ya, pero he firmado unas cuantas en nombre de los vendedores. Les doy el ok por mi parte y me pasan un borrador de poder para ver ¿Quién si lo pasa? estaba correcta. Los vendedores. El poder les hicieron un borrador en una notaría en Uruguay y me pasaron, Notario de Uruguay. sí, una notaria en este caso de Uruguay, y nos pasaron el borrador. Con el borrador ¿Qué hiciste? voy a la notaría donde íbamos a firmar la compraventa para que me validaran que está correcto y que puedo firmar. ¿Por qué? Porque tienen que hacerlo allí, apostillarlo, que tiene que pasar. Es un sello que se pone para validar desde el extranjero que valga la documentación aquí en España. Y mandarlo aquí. Lógicamente, no se tarda un día. Por lo tanto, cuando más o menos quedaba un mes, me dieron el ok, se hizo el poder y nos le mandan. Nos llega el poder 3 o 4 días antes del anotario. Para ver que todo estaba correcto, llevo el poder apostillado y en la notaría, cuando empiezan a revisar, me dicen que no lo tienen claro de que esté correcto. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Faltaba una coletilla que era poner que la notaria en este caso, aparte de que conoce a las personas que están allí filmando, están de todas las capacidades para poder vender. O Claro, para poder emitir el poder. que es un requisito que aquí en España hace falta y a lo mejor allí esa política no era necesaria. De eso, luego cuando hablamos con ella nos dijo que no era así. Hay dos notarios, uno de los notarios nos decía que él lo veía correcto porque no sabía si efectivamente allí tienen que poner eso o no y que él podía firmar, pero no estaba ese día y la notaria, al revisarlo, dijo que no, porque el registro lo iba a echar para atrás, porque es muy estricto y si no pone exactamente que las personas están en todas sus capacidades, facultades para poder firmar, no lo iba a echar. Claro, porque esto es una cosa que a lo mejor la gente no lo sabe y normalmente no pasa nada o pasa en muy pocas ocasiones que uno va a notaría, firma, se va tan contento con el de la casa y el dinero recibido, pero es que luego hay una segunda parte, que es que el registrador, que es otro profesional, tiene que validar. A ver, el notario ya se encarga de que salga todo más o menos bien, pero que puede pasar que el notario busca pegas y Puede haber problemas o puede haber algún y error. muchas veces, hay pocas veces, pero de las pocas veces que pasan, muchas veces no se enteran las partes porque el notario registrador lo soluciona. Pero hay momentos ahí de en vilo, pocos, pero hay veces que hay momentos en vilo de cómo está la operación. Normalmente esas incidencias Sí. suelen ser cosas que ha habido pues una referencia que está mal o cualquier cosita, les devuelven la escritura, el notario hace una rectificación y ya está. Y no Y va. muchas veces las partes ni se enteran. No, muchas veces. Pero En alguna ocasión sí que tienen que firmar las partes sí, mandan, oye, ven, esa rectificación, pero bueno, no llegará. curiosidades internas de las declaraciones. Y es Entonces, lo que querían evitarlo. claro, Más con gente fuera en el exactamente. extranjero. Entonces nos ponemos en contacto con la vendedora para que nos diera el contacto de la notaria para poder hablar con ella.
entre notarios. entre notarios. Con legislaciones distintas en países Exacto. distintos. Todo es muy curioso. Pero tiene algo en común en el que hay un código QR que viene en el poder que si lo escaneas te lleva al poder originado que se ha firmado. Eso aquí en España no lo hay. Eso está Lo están metiendo. poco a poco, pero Lo todavía daría no tiempo. está de manera... Ese no. Pero eso es esas cosas van a facilitar un montón la labor de los Eso notarios es. que deben evolucionar porque al final están haciendo lo mismo que hace décadas. Y además en países en los que todo va prácticamente igual. Con eso, con un documento que hizo la notaria, firmado digitalmente, desde allí, lo mandó para acá, se pudo firmar. Pero hubo un momento en el que veía que íbamos a tener un problema por esa coletilla. Porque aparte teníamos unos plazos de arras que íbamos de sobra porque nos quedaban 3 semanas más o menos, pero la complicación es que ese poder se tiene que hacer, se tiene que apostillar y lo tiene que volver a mandar. Entonces íbamos a estar un poco pillados en días. Pero al final Se consiguió. se consiguió. Vale, y como curiosidad podemos decir que si hay tres cosas en las que puede destacar España y estar entre comillas orgullosa es por la selección de fútbol, que es imbatible, por el registro de la propiedad, tenemos uno de los registros que da una transparencia y seguridad Sobre todo seguridad. es envidiable, es decir, no hay nada parecido, muy pocos países son los que lo copian, y la capacidad que tenemos de recaudación de impuestos, es decir, somos crack mundiales en esos 3 puntos, pero es verdad que en este caso en tema del registro es No, el registro ya lo hablamos un día más tranquilamente, pero el registro increíble. una de las Es verdad que en cosas eso sí que podemos estar orgullosos, Sí. de las pocas cosas que podemos estar orgullosos. La gente que se cree que con su escritura es lo que le puede dar la seguridad, pero está equivocada. Lo que le da la seguridad es que eso esté bien registrado en Frente, registro de tiene seguridad. vinculación frente a terceros, que por eso el 99% de las operaciones y pico largo se hacen con levantamiento a registro para que tenga vinculación frente a terceros. Hay países en Europa que vas con tu escritura, pero si te la roban te has quedado sin tu propiedad, porque eso no está en ningún sitio. Es verdad que están para nosotros el día a día, pero no es así. No, no, es muy poco. Es algo, vamos, top mundial. En eso sí, destacamos y para bien, Sí. sin duda. Y bueno, pues nada, hablando de las casuísticas o de las cuestiones del día a día de un agente inmobiliario, ¿qué incidencias hemos tenido esta semana desde el punto de vista de los alquileres? Tengo por aquí algo. Esta semana podemos comentar también otras 3 que han sido así un poquito más las destacadas. Vive. Una es el tema de que se iba la luz en una vivienda que estaba perfecta, que nunca se había ido la luz y que cuando estaban haciendo la mudanza los nuevos inquilinos saltaba y saltaba y volvía a saltar. Me acerqué allí, hice una videollamada al electricista porque no se podía desplazar en ese momento. Más o menos dimos con ello, pero al día siguiente me volvieron a llamar que no era eso. Vemos qué más ha podido pasar y es que no habíamos caído en que hay una bombilla exterior que debía estar un poquito mal cableado o la conexión y lógicamente como ha estado viviendo saltaba por seguridad. Claro. Y otra de ellas ha sido El aire acondicionado. el aire acondicionado, una vivienda en la que nos tienen que mover o desplazar un aire acondicionado y que solo puede ser Pasando por la las tiendas de la generación. seguridad que lleva el mantenimiento y solo los avisos. Ese es el problema muchas veces. Y ya parece que está encarrilado y en estos días se quedará todo hecho. Normalmente cuando una gestión de un inmueble tiene algo que coordinar con las comunidades de vecinos, de propietarios, alarga plazos. Alarga plazos para no pillarte porque ya no dependemos de nosotros. Ya es alarga plazos, échate, siéntate y Llevamos con esto insiste. No queda 2 meses y pico. 2 meses de meses largo porque todavía la época de verano no nos dejaban tocarlo, que bueno, tiene cierta lógica, pero ya hay tiempo que no ha hecho necesario poner aire acondicionado y aún así, bueno, parece ser que ya lo tenemos encauzado. Se quedará hecho. Vale, y luego tenemos el tema de Las las acciones. es una entrega, ¿no? Pues de una vivienda que ha estado alquilada 5 años, que es mucho tiempo, y al ir a hacer la revisión de esta casa nos encontramos con algo muy típico, que son las condensaciones, ¿no? Y explicamos un poco qué es una Muy condensación. típico, pero no debería ser. No debería ser típico. En una vivienda en la que los propietarios viven en ella
casualmente no hay este problema y en las que hay inquilinos, no quiere decir en todos, ojo, pero un porcentaje mayor sí te lo puedes encontrar siendo la misma vivienda. En la calle viven los propietarios y luego viven inquilinos. El porcentaje se multiplica. ¿Y qué es exactamente el tema de las condensaciones? Normalmente suele producirse cuando no se ventila lo necesario. Yo creo que hay que Y explicar que viviendas son también. viviendas Sí, antiguas, que la cámara de separación entre una y otra no suelen tener cámara. no suele tener cámara o no es correcta, es deficitaria, la Sí. construcción es de la época de los 60, 70 o incluso antes, de aquella manera. La diferencia de temperatura del interior al exterior, si no se hace una buena ventilación, en los cercos de las ventanas es donde se ¿Sabes? suele salir unas manchas negras. Y esto pasa sobre todo en invierno. Sí. Siempre hay que tener cuidado con las revisiones y cuando incluso alguien compra una vivienda y la ve con muy pintada, muy bonita en verano y son casas antiguas, a ver, o tienes la idea de hacer reforma y poner unas cámaras en condiciones, o bueno, hay que tener cuidado. Cuando nos han encargado de la compra de la vivienda hay que tener mucho cuidado porque no sabes, porque esto antiguamente no pasaba, porque las ventanas eran de madera, de aluminio, entonces generaba Ventilación. una ventilación, quieras o no, que era entre comillas una ventilación forzada. Sí. Ahora, ¿qué pasa? En las casas, mucha gente mayor cuando tiene una vivienda que la tienen alquiler, pues nos ha pasado a nosotros, ¿no? En la calle Maique, ¿no? Toda esa zona de Ibiza, por ejemplo, en Madrid, pasa mucho aquellas construcciones, es verdad que está de moda ahora y son casas carísimas, pero la construcción viene de aquella época y la gran parte de todas ellas no es la mejor calidad posible. Entonces, ¿qué pasa? Pues la gente hace una reforma, la ponen en alquiler, dicen, ah, hijo, nos hemos gastado dinero, ponemos unas ventanas de Climalí con cierre y puente térmico, que ahí está la cuestión, se aísla completamente, pasa un verano, pasa un invierno, llega el invierno, mucho frío en la calle, calefacción a tometer, diferencia de temperatura, y ahí Poca ventilación, ¿sabes? poca ventilación, hay que ventilar mucho esas viviendas. Sí. De hecho, nosotros en los contratos de alquiler de casas que sabemos que tienen esta problemática, ponemos que la ley dice que el inquilino arrendatario que vive en la vivienda tiene que ser responsable del correcto mantenimiento de la vivienda y se pone, en esta vivienda concretamente, un correcto mantenimiento es una ventilación adecuada, constante y permanente durante el invierno para evitar estos problemas, pudiendo ser repercutido parte de las reparaciones o afecciones, que luego al final, bueno, si pasa mucho tiempo, bueno, pues sopesamos, no obstante, pero bueno, que sí, que es un problema que está ahí, te encuentras con ello y dices, bueno, puedo repercutir o no, pero al final tengo que esperar, tiene que ir un profesional, hay que pintarlo, hay una imprimación. Pero eso los seguros no lo No, cubren no, para nada. porque las condensaciones no las cubre ninguna. Nada, eso olvidaros, en las condensaciones ningún seguro te las va a cubrir porque eso es la característica del propio inmueble, no tiene más, no tiene más. No, tiene sentido. Lo que pasa que es cierto que esto puede generar problemas y ahora, por ejemplo, esta vivienda, más allá de, oye, lo que pueda más o menos costar es el tiempo que va a estar parada, que va a ser más del que no lo estaría si se hubiera hecho correctamente. Claro, al final, pues oye, las revisiones de las viviendas, pues tampoco se hacen porque no, es decir, la ley te puede permitir entrar, pero también tienes una causa específica. Si no te dicen nada, no pasa nada, pues te lo cuentas de golpe al salir y, oye, pues mire, este tipo de viviendas, pues no habéis ventilado lo suficiente. Esto no. Hay luego fórmulas de poder solucionarlo, como puede Sí. ser meter un aislamiento, hacer unos taladros y meter un aislamiento especial. A ver, la práctica del día a día para Bueno. nosotros al final son parches, es decir, que son cosas que lo pueden alargar un poco más en el tiempo. Si en lugar de una pintura, buena pintura, te puede aguantar 3 años, pues una cosa de estas te puede aguantar 5 o 6, pero al final el problema es de origen. La única manera de solucionar esto perfectamente sería si en el edificio, en el ayuntamiento, te dejara por fuera construir una fachada nueva, cosa que no va a pasar. Entonces, bueno, pues son arreglos que se hacen sobre la marcha, pero los problemas están ahí. Y no es cuestión de una casa económica o barata que encontremos, que esto lo hemos visto en viviendas de 1 millón de euros. Tienes que, bueno, pues están donde están, tienen el tiempo que tienen y, bueno, pues puedes hacer cosas más o menos, pero al final la única forma efectiva hacia adentro es comerte terreno de tu propia casa hacia adentro para esa cámara ineficiente o no existente, construírtela hacia adentro, es decir, que te estás quitando parte de tu casa para hacer eso. Y ya, Cuando haces eso, lo tienes detrás. sí, evidentemente sigue ahí, pero tú no lo ves, pero está ahí, efectivamente. Es un problema serio, ¿eh? En las construcciones antiguas, en los centros de las ciudades, Madrid, Segovia, estas cosas pasan y, bueno, pues
pues hay que intentar pues llevarlo de la mejor manera posible en muchas ocasiones y explicar a los inquilinos que están viviendo en una casa antigua y que necesitan ventilar de vez en cuando, que la propiedad ha puesto unas ventanas que aíslan mejor para que estén más confortables, pero que a cambio, pues 10-15 minutos por las mañanas de manera frecuente, sobre todo cuando más frío hace, pues tienen que hacer una ventilación efectiva. Que eso, si el propietario lo sabe y vive en esa casa, no pasa nada. Porque el propietario es consciente y lo hace la ventilación. Pues tema de inquilinos, también por paso por esa vivienda, etcétera. Que también los hay que lo cuidan, perfectamente. Sí. Pero es cierto que el porcentaje, estadísticamente esto es así, el porcentaje es en las casas que están alquiladas. Muy testimonial en las casas del propio propietario. Es así. Pero bueno, en fin, pues un poco esas son las ideas bueno, pues de las incidencias que sabemos que gustan mucho comentarios sinceros nos van ocurriendo semana a semana, quieren saber todo el mundo las cosas, cómo resolvemos los problemas. Y también un poco, como estamos básicamente en Segovia, Madrid, y ya estamos viendo mucho también inversión internacional, pero en Segovia, ¿qué está pasando con los alquileres, Mariano? Que es que sois top nacional, es decir, estáis en los últimos años prácticamente es donde más ha subido el alquiler. ¿Qué os pasa a esos segovianos? Hay cosas que son siempre positivas, pero eso tiene luego una repercusión. Todo tiene su parte buena y su parte Hace negativa. unos años Todo. llegó el Instituto de Empresas, de ahí, Sí. una universidad privada, Sí. que tiene un perfil de inquilino muy bueno, de un perfil medio alto a muy alto, y se ha asumido mucho en ciertas zonas, sobre todo en lo que es la zona del casco, la vivienda. Eso hace que esa zona ahora mismo esté prácticamente imposible, o sin el prácticamente, para una persona, una familia que se lo pueda permitir. Está bien de Segovia, ¿no? Alguien de Segovia o incluso de fuera, porque los alquileres que están pagando son alquileres muy altos. Están pagando 700, 800, 900 y hasta 1000 euros por una habitación. Por una habitación. Sí. Pero ojo, también hay que aclarar que esa habitación con todos los servicios. A tope. Y Cada vez muy exigen buen nivel, más, claro, cada vez exigen más. Los inmuebles no vale el meterle un mueble IKEA, no vale meterle una reformita de lavado de cara, no. Si quieres tener un perfil de inquilino de ese tipo, tienes que darle todo. Buen mobiliario, buena reforma, cuarto de baño por habitación, Buena conexión a internet. todos los suministros y bueno, pues Claro, y está pagando casi 1000 euros por habitación. sí, sí, incluso mucha gente lo que les da también es limpieza, incluso plancha y demás. Lógicamente, Desde luego, es un esto le servicio- tienes que dar todos los servicios. Eso es prácticamente ya gestionar casi un hotel. Prácticamente pequeños y demás, ¿no? Pero ¿y aquello cómo anda? Desde ahí hay empresas o para poder desarrollar eso en condiciones. Sí, 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 se han abierto o se están abriendo también muchas residencias, más grandes o más pequeñas. Gestionamos también ya por allí el edificio. También tenemos ahora mismo un edificio y bueno, pues Y exigencias máximas, mucho. ¿no? Lógicamente, si tú lo estás pagando, lo estás recibiendo. Evidentemente, decir que hay que ver, ¿ves? Sí, 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 sí. son precios altos, pero la exigencia y la calidad que hay que ofrecer es muy Y alta. como es normal, una persona que tiene un inmueble que se puede alquilar en 2000 euros, no va a alquilarlo en 800. Luego, en el otro lado tenemos la Universidad de Valladolid, la universidad pública, en la que igual cada vez está viniendo más estudiantes y al final son más viviendas en otra zona, pero más viviendas que salen del mercado destinadas solamente a este perfil. ¿Por qué? Pues pisos de 3, 4 o 5 dormitorios, Son perfectos para eso. claro, nadie va a sacar o nadie va a pagar lo mismo que están pagando de ellos. No, porque además familias tan grandes hoy en día no las hay, ¿no? No las hay, hay muy poquitas. Entonces, ¿qué mejor perfil que el del Para estudiante? dar salida a pisos grandes hoy en día es que es lo mejor. Y mucha gente que antes tenía mucha reticencia a alquilar a estudiantes, ha cambiado esa reticencia por el tema de la rentabilidad que le está sacando. Otra cosa puede ser, y esto sería para comentar, de que pueda interesarte a lo mejor, en lugar de ser alquileres concentrados, ¿no? De duración determinada, ¿no? Pues desde septiembre a junio, que pueda interesar bajar un poquito la renta y que ya sean contratos para acabar con el ciclo formativo, que a la persona le interese que ese alquiler lo mantenga durante los meses de verano para no tener que trasladar sus cosas, incluso algún familiar que utilizar la vivienda porque venga a Madrid o a Segovia a hacer cierto turismo, esto también puede ser muy interesante porque aparte eso te permitiría
En tema fiscal, si eres una persona particular, hay una desgravación interesante. Entonces, eso también muchas veces, no, 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 hacemos con alquileres temporales que tendrán sus cosas buenas y evidentemente están ahí. Pero bueno, hay que hacer un poco balanceo y perfil, ¿no? No es fácil, No es no fácil. es fácil decir uno u otro, hay que hacer. Contra más grandes son las viviendas, Sí. lo normal es que haya más problemas entre los propios chicos. Viviendas que sean de 4 o 5 dormitorios, que cuando se van el primer año quieren estar muchos y demás, al año siguiente eso se parte. Y son viviendas, o sea, se van 2 por un lado y 2 por otro, o 2 y 3, o eso hace que tenga esa rotación y no se queden durante 5 años. ¿Por qué? Pues porque al final se rompen los núcleos y tienen que ir a otros sitios. Pero eso interesaría, yo creo, a la gran mayoría, esos 2 meses, o dejárselos a un precio más barato, o incluso bajarles un poquito la renta, pero con el compromiso de que estén mucho más tiempo. Pero es complicado, y sobre todo cuando son pisos grandes. Si son dos amigos o tal que se llevan conociendo desde hace más tiempo, es más factible que puedan seguir. Pero si no, es complicado. En algunos casos, nosotros lo que sí que hemos hecho, y al final, bueno, pues puede ser interesante. Si se mantiene, puedes garantizar 3 4 años de alquileres, es permitir la opción de, si no, son 3 habitaciones, que el tercero que se marche en discordia, pues haya terminado, porque la relación no sea más correcta. Entonces, facilitar la llegada de un tercero, ¿no? O de una tercera. Que entendemos que ellos mismos, ya viviendo en esa casa, van a procurarse buscar a alguien en condiciones. Nosotros ahí sobre todo lo que haríamos es un filtro económico más que otra cuestión y equiparar las garantías de todos. Sí, pero al final cuando es estudiante, al final es el padre que paga. Sí, sí, está claro, pero bueno, que sean, siempre decimos que en esas situaciones que mantengan, es decir, es decir, que la vinculación o lo que uno está ofreciendo de garantía, pero ofrezcan todos en similar, no uno mucho y otros poco. Sí, y Porque eso, se va el de mucho y se quedan los de poco y tenemos un problema. y eso se puede hacer cuando estás alquilando el piso completo, Claro. no por habitaciones. Por Porque hay gente que se ve que cuando se alquila por habitaciones va en conjunto. No, si estás alquilando por habitaciones te puede quedar libre una, dos o todas, a la vez o en distinto tiempo. Cuando tú alquilas una vivienda completa, ahí es cuando se puede hacer el cambio de un inquilino por otro. Claro, además ahí estás solucionando la causa de arrendamiento de vivienda, es decir, que no tiene nada que ver. Es decir, lo otro va por código civil y otra manera. A ver, que tiene también sus ventajas. Es decir, que en una habitación dejas de pagar, tú entras allí y hasta luego. Se puede saber. No hay en qué ocupas. Entonces, que ya lo hemos comentado en una ocasión, que no es una casuística excesivamente generalizada. Oye, ojo también al que lo esté sufriendo que diga, ojo, mi problema es. Pero bueno, que es verdad que eso lo puedes un poco paliar. Pero por ejemplo en habitaciones no hay seguros de impago por habitación. Y eso, costas, hay alguna cosa. Pues ya. Evidentemente el mercado pues hay que ir adaptándose y por ahí van los tiros, ¿eh? El mercado va a ir a mucho con livings y estas historias que sea ahora. Pero que no da. Porque no da. Los No da. sueldos no dan para que la gente pueda tener No da. una vivienda sola o incluso hasta en pareja, y por eso el tema de las alquileres de habitaciones cada vez da más. Pero no es porque esté de moda, sino porque no da de No, no es sí. por gusto ni por moda ni porque Que sea bonito. hay sitios Es lo que muy hay. chulos que están dando todo, pero realmente al final están viviendo en un estudio. Sí, 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 sí. Que sí tienes opciones de tener, algunos tienen piscina, algunos tienen zonas de gimnasio o zonas de trabajo, pero realmente luego están viviendo en una habitación. Es así. Eso está claro, es indudable y bueno, es un tema que podemos estar en otras ocasiones porque tiene su profundidad y su complejidad. Pero bueno, en fin. Y otro de los temas que quería traerte yo a ti hoy aquí es que ya que estamos nosotros a día de hoy, es una realidad, llevamos varios meses, bastantes operaciones y Imperson es internacional. O sea, ya hemos hecho operaciones Panamá, Dominicana, es decir, que ya hay clientes que quieren salir fuera pues por diferentes motivos, por buscar rentabilidad, seguridad, rebajas fiscales, es decir, motivos hay suficientes como para que haya, como hay Tienen aquí operaciones. un número importante de inmuebles y quieren buscar la diversión. O no tantos, simplemente pues porque quieren probar otros mercados, pues está. Y hay noticias que nos hacen ver que efectivamente de los lugares estratégicos que hemos buscado, aliados con personal estratégico en zona,
pues nos acompañan noticias, en este caso, oye, República Dominicana, en República Dominicana, en la zona de Punta Cana, el aeropuerto, que además es de proyección y desarrollo y explotación privada, ha indicado que ha registrado los mayores, es un éxito este año porque llevamos los mayores índices de turismo, de volumen de turismo en la historia que está registrado. Y la verdad es que las expectativas son a cada vez más Es crecientes. que el tema es que ha cambiado, porque yo creo que la gran mayoría de la gente ve República Dominicana como el sitio para ir con la pulsera y el todo incluido, pero eso ha cambiado Los desde la... españoles de antes, es decir, eso evidentemente sigue estando allí, pero se está demandando otra serie de productos que es en los que nuestros clientes están invirtiendo, que son más estratégicos. El de pulsera todo incluido es una zona y es un perfil y gasta una cantidad de dinero. Pero hay otros perfiles que quieren ir incluso más tiempo, medias estancias, el teletrabajo, nómadas digitales, y ahí en todo. Entonces hay otro turismo que necesita y no hay mucho de momento. Entonces, como te digo, como te decía, digo, es así, es decir, ahora mismo hay una demanda que no está cubierta y es importante, como digo, récord de turistas o de personas, más que turistas, diría yo, de pernoctantes en el país. Construcciones y mejoras en la explotación de lo que es el aeropuerto, es decir, es algo que se encuentra ahí y está todos los días. Y luego también una de las cosas muy importantes que es oficial, es público, es que cada vez hay más rutas entre República Dominicana y Estados Unidos y Canadá, que se ha convertido esos dos países en los principales visitantes por volumen, por número de personas en el país. Y además empezamos a entrar en lo que es su temporada alta, lo que para nosotros es julio, agosto, septiembre, para ellos es noviembre, diciembre, enero, febrero, que por cierto, si queréis visitar aquí República Dominicana es el mejor momento para hacerlo, no en nuestro verano, sino en lo que sería su verano, su momento allí más correcto. Entonces, hay puntos objetivos que están determinando que aquello tiene muchísimo recorrido. Tú imagínate, a mí me recuerda mucho cuando he estado por allí, en España, en los años 80, 90, que éramos el destino predilecto de toda Europa, que venían a España. Seguimos siéndolo, ¿eh? Bueno, pero ahora tenemos más competencia y está más difuminado todo, pero de aquella, desde luego, sin duda, es esa explotación, ese crecimiento. Aparte, seguro que se nota también el dinero que se gasta cada dúo allí. Claro, el perfil es, evidentemente, los tickets son muy altos y por eso hay tanta rentabilidad y por eso invertir ahí ahora mismo es que nos han aporreado la puerta los inversores diciendo queremos invertir fuera. ¿El tema de seguridad? Seguridad, tranquilidad, de todo. Es decir, ya hablaremos. Si quieres, lo traemos un día más preparado. Hablamos de Dominicana, de por qué está siendo un éxito la inversión allí, incluso en Panamá, y por qué la gente quiere salir fuera. Es decir, qué beneficios fiscales, qué seguridad, gracias a los partners que hemos encontrado y localizado allí, de que hay unos guardarraíles que hacen que esas inversiones. Pues obviamente nadie en una inversión te va a decir, y quien te diga que está garantizada, sal corriendo, porque no es verdad. No hay nada garantizado. Eso es así, pero partiendo de esa base, todo una serie de pautas que dan una serie de tranquilidades. Eso ya lo comentaremos con más calma si queréis en próximas entregas para no alargarnos más y lo veremos con calma. Y ya Mariano, para terminar, no sé si se verá bien en el vídeo. ¿Qué tienes ahí? Enseña alguna. Tenemos esto lleno de cartas, pero vamos, hay un montón. Es decir, ¿qué es esto, Mariano? Pues, La vida de un agente a inmobiliario. ver, la gente, cuando fui a entregar las llaves, di una revisada al buzón y bueno, pues había Aquí todo esto. hay 40 50 cartas. Sí, sí, Fácil. sí. No se ve, tampoco porque se vean los datos de las personas, pero aquí hay 40 50. De hecho, esto está de haber metido unas cuantas Sí, es que lo han metido buzones. ahí Aquí hay un montón. a la ¿Qué, fuerza. qué es esto? Son cartas que estaban en el buzón de unos clientes que en vez de dejarlas allí y que sea lo que yo quiera, pues me las cogí todas. La de publicidad no, lógicamente, pero bueno, cogí todas las cartas para que me dirán qué quieren hacer con ellas. Muchas eran, me imagino, de extractos y demás, pero bueno, prefiero guardarlas por si hay alguna importante y poder dárselas a tirarlas a la basura, que se queden allí y
cualquiera pueda cogerla. Pues Mariano, un agente inmobiliario lo único que hace es abrir una puerta y cuidar un bolso y Claro, mucho, ya. Aquí hay un mini ejemplo de ello. Pero bueno, contaremos más casos de estos en próximas entregas. Esperemos que os haya gustado y entretenido. Cualquier duda, consulta que tengáis, nos podéis escribir por abajo o directamente a través de redes sociales o nuestra página web. Nos vemos en próximas entregas. Hasta luego. Vale.